Quiero aprovechar este tiempo que me corresponde ahora para abrir mi corazón a ustedes en cuestión a la iglesia en el camino y lo que vemos que Dios quiere hacer en el futuro. Yo creo firmemente que Dios nos trajo aquí para guiar a la iglesia hacia el futuro que Dios tiene. Y durante estas próximas semanas, en una forma un poco más relajada, me gustaría hablar con ustedes sobre el futuro de la iglesia en el camino y establecer algunas cosas que creemos que Dios va a hacer, aunque nuestro tiempo juntos involucra muchas otras cosas más. Lo que sí me gustaría establecer es de que vamos hoy a comenzar un proceso que nos va a llevar al crecimiento. Y les hemos dado a ustedes un bosquejo y le voy a pedir que usted lo retenga porque al final de cada uno de los cursillos que vamos a establecer o a dar, que serán 4, ¿cuántos van a ser? 4. Y después de cada uno de esos cursillos queremos darles a ustedes un certificado que han completado este cursillo, pero para cerciorarnos que usted en verdad estuvo aquí, porque no estamos marcando lista, usted va a tener que retener sus bosquejos. Sus bosquejos van a ser lo que nos van a indicar si usted estuvo aquí o no. Y también si usted llena los espacios vacíos que están ahí. ¿Sí? Si es de que yo sé que le van a estar algunos llamando a la hermana Rosario, hermana Rosario, mándeme un bosquejo. No, tienes que llegar a la clase para poder recibirlo. ¿Estamos bien? ¿Aleluya? Ok. Entonces, de esa manera vamos a proceder. Cada semana usted va a recibir uno. Cada cursillo tiene una duración de 4 a 5 semanas, más o menos. Pero si ustedes me dan la libertad de poder ir un poquito más despacio y masajear un poquito la información para que se quede más firme en nuestros corazones, pues se los agradecería. ¿Está bien? Yo creo que mientras nosotros abrimos las Escrituras, Dios nos va a hablar. Y queremos hacer esto porque he tenido este deseo desde que llegué de poder estar con ustedes y poder hablar de estas cosas, porque yo creo que es importante la unidad. Y cuando todos hablamos un mismo lenguaje, cuando todos hablamos la misma cosa, tendremos una mayor unidad en la iglesia. Cuando todos sepamos lo que Dios quiere que hagamos, cuando todos estemos conscientes y estemos laborando juntos para la obra de Dios, entonces veremos cosas extraordinarias suceder en la iglesia en el camino. Será muy difícil para Satanás el poder venir a infiltrar cuando él sabe que nosotros estamos conscientes de sus artimañas y estamos también todos unidos avanzando hacia una misma causa. Y es con esta idea de que vamos a presentar estos cursillos durante estas próximas semanas. Hoy solo voy a dar la introducción al primer cursillo, ¿está bien? Y después nos metemos ya de lleno. Pero hoy quiero que veamos el primer cursillo más bien que vamos a ofrecer se llama Conociendo la Iglesia en el Camino, ¿sí? Conociendo la Iglesia en el Camino. Y este es uno de 4 cursillos que forman parte de un proceso de aprendizaje y discipulado que llamaremos Creciendo Fuertes, ¿sí? ¿Creciendo qué? Este proceso tiene la finalidad de conducir a cada persona hacia 4 cosas. Y quiero que comencemos a verlas el día de hoy, si me pueden poner la primera. Primero que nada, queremos que estos cursillos nos lleven a cada persona a conectarse a Dios y a la vida de la iglesia por medio de la membresía. Y de eso quiero hablarles el día de hoy, de la membresía, la importancia de pertenecer,
la importancia de ser parte de una iglesia. Segundo, este proceso tiene la finalidad de conducir a cada persona a formar la madurez espiritual en cada creyente para que pueda alcanzar su más alto potencial. Yo estoy convencido más que nunca que la mayoría de problemas que usted tiene y que yo tengo están fundamentadas en la inmadurez. Es la inmadurez que provoca conflictos. Es la inmadurez que provoca pleitos. Es la inmadurez que provoca todo tipo de disensiones. Es la inmadurez que no nos ayuda a buscar soluciones. Es la inmadurez que nos mantiene estancados. Y queremos comenzar a fomentar esta madurez en nuestra vida, aprendiendo de la palabra de Dios cómo podemos crecer. Nosotros crecemos no solamente porque alguien nos alimenta, sino que crecemos porque nosotros aprendemos a alimentarnos a nosotros mismos. Cuando sus hijos son pequeños, usted los alimenta, pero no los puede usted alimentar toda su vida. Tiene que llegar el día donde ellos mismos aprenden a alimentarse. Y es lo que vamos a aprender en el segundo cursillo. Cómo usted puede aprender a alimentarse usted mismo para que usted pueda seguir creciendo y desarrollando. Está bien que vengamos a seminarios, conferencias y escuchemos mensajes. Todo eso es parte del aprendizaje. Pero usted necesita más que simplemente un sermón cada domingo. Usted necesita un alimento constante de la palabra de Dios en su vida. Es más, usted lo necesita diariamente. Y queremos enseñarle cómo usted puede usar un instrumento que vamos a poner en sus manos para que usted pueda alimentarse personalmente y pueda crecer. El límite de su crecimiento nunca debe estar basado en alguien más. ¿Ok? ¿No me escucharon? El límite de su crecimiento nunca debe estar basado en nadie más. Eso es inmadurez. Cuando usted escucha a personas decir, es que no hicieron, están echando la culpa a otra persona y están limitándose personalmente en base a otra persona. Es que no predican bien. Eso es inmadurez. Y nadie debe o puede o debe limitarle a usted las alturas espirituales que usted puede alcanzar. El único limitante es usted. ¿Está conmigo? En otras palabras, quiero que usted salga de ese pensar que alguien tiene que darme, alguien es responsable por alimentarme, alguien es responsable por hacerme. No, nadie es responsable. Usted es responsable por su propia vida, por su propio crecimiento, por su propio desarrollo. Lo que queremos hacer nosotros es colocar en sus manos herramientas que le puedan ayudar a usted a hacer todo lo que Dios quiere que usted sea. ¿Estamos bien? ¿Ok? Algunos se enojaron conmigo ya. Apenas estamos comenzando. No, va a tener muchas oportunidades para ser enojado conmigo. Pero escúcheme, nadie puede limitar su crecimiento excepto usted. Siempre y cuando usted conozca los principios necesarios, usted puede entonces crecer y ser todo lo que Dios quiere. Entonces, este proceso tiene la finalidad de conducir a cada persona, primero, a conectarse a Dios y a la vida de la iglesia. Segundo, a formar la madurez espiritual en cada creyente. Y tercero, a capacitar a cada discípulo por medio del descubrimiento de su perfil personal. Lo que queremos hacer en el tercer cursillo es ayudar a cada uno de ustedes a descubrir ciertas cosas que ustedes ya tienen. No se las vamos a dar, ya las tienen.
Dice, pastor, y si ya las tengo, ¿por qué no las he visto? Porque no las has descubierto. Todos ustedes ya tienen estas cosas y queremos ayudarles a descubrir estas cosas. Todos tienen, por ejemplo, dones espirituales. Tal vez no los has descubierto, pero los tienes. Todos tienen habilidades dadas por Dios. Todos aquí tienen una personalidad distinta. Todos tienen experiencias que pueden ayudarle a usted a avanzar hacia adelante. Todos tenemos estas cosas y en conjunto, cuando las unimos todas, se convierten en su perfil personal. Y cuando usted sabe quién usted es, entonces sabrás a qué decirle sí y a qué decirle no. Porque una vez que ya te conoces a ti mismo y sabes lo que tú eres y lo que tienes, entonces tú sabes si tú puedes o no puedes hacer ciertas cosas. Y vas a encontrar el ministerio adecuado para poder servir al Señor. Escúchame, y al encontrar el ministerio adecuado, encontrarás algo magnífico, encontrarás significancia. No es cuestión solo de servir, es de servir de tal manera que encuentres una razón de existir. Que la forma que Dios te ha hecho con la intención de que cumplas un propósito para la gloria del Señor. Y cuando tú haces aquello para lo cual Dios te hizo, entonces te sentirás realizado. Habrá un sentir de satisfacción y de realización en tu vida y encontrarás significancia en tu vida. ¿Le parece bien? Yo creo que sí. Para que después usted sepa a qué ministerios usted va a decir sí y qué ministerios va a decirle no. Para que tú puedas entonces encontrar un ministerio donde tú te sientas realizado, donde nadie te tenga que empujar para ir, sino que vas con mucho gusto porque lo estás haciendo, porque esa es la forma que Dios te ha hecho. Nadie te va a tener que forzar una vez que tú sabes cómo es que Dios te ha formado y te ha creado. ¿Le parece muy bien? Entonces le vamos a ayudar en ese cursillo a descubrir cuál es su perfil personal para que de esta manera te conozcan. Y déjeme darle un poquito más de ánimo. Escúchame, no solamente te va a ayudar en cuestiones de la iglesia, te va a ayudar en tu carrera, te va a ayudar en tu vida personal, te va a ayudar en diferentes áreas de la vida. Y eso va a ser fenomenal. Si eres un jovencito, te va a ayudar a distinguir qué es lo que tienes que hacer, qué major tienes que encontrar en college. Te va a ayudar a descubrir quién eres tú y te va a ayudar para saber si estás en la carrera correcta o no. Porque vas a descubrir quién eres y lo que Dios te ha dotado para hacer. Algunos se van a dar cuenta por qué están tan insatisfechos en el trabajo donde están. Algunos van a encontrar por qué se sienten tan mal haciendo las cosas que están haciendo. Y tal vez abra puertas para que puedas llegar a hacer las cosas que Dios quiere que hagas. Amén. ¿Le parece bien? Entonces, el propósito o la finalidad de estos cursillos es de conducir a cada persona, primero, a conectarse con Dios y a la vida de la iglesia. Segundo, a formar la madurez espiritual en su vida. Tercero, a capacitar a cada persona para descubrir su perfil personal. Y cuarto, para alcanzar a los que están lejos de Dios por medio del cumplimiento de su misión. ¿Sabe usted que usted tiene una misión dada por Dios? Sí, todos tenemos una misión. Y tenemos que aprender cuál es esta misión y después realizar esa misión. Porque un día Dios nos va a llamar a cuentas por esa misión. Un día Dios te va a llamar a cuentas por la misión que Dios te dio, si lo hiciste o no lo hiciste. ¿Recuerdan a ustedes a Jesús en la cruz? Al ya llegar al punto climático del sufrimiento, Él dijo, consumado es, he cumplido mi misión. Él cumplió con lo que Dios lo mandó a hacer. Y ese cumplimiento, ¿cuántos dan gracias a Dios porque cumplió su misión? Eso te dio salvación a mí, me dio salvación a ti y a mí, por causa de lo que Jesús hizo. Tú tienes una misión dada por Dios que tienes que lograr, porque un día Dios nos va a llamar a cuentas por aquellas cosas que Él
nos ha enviado para hacer. Así es que estos 4 cursillos van a estar sucediendo los días jueves, ¿ok? Y entre medios, es decir, va a terminar el primer cursillo y luego voy a tener 1 o 2 semanas de break, no de break de la iglesia, sino de los cursillos, para poder respirar un poquito y también anunciar a los demás de la iglesia que quieran llegar para que puedan estar aquí, y después comenzamos el próximo cursillo, otro reposo de 2 o 3 semanas, reposo de los cursillos, pero no de estar aquí, para poder respirar y otra vez invitar a los demás hermanos que puedan llegar, y así sucesivamente, y de esta manera vamos a ir progresando. ¿Le parece? Vamos a pasar un buen tiempo juntos en las próximas semanas. Espero que usted se emocione sobre esto, invite a su vecino y le diga: no te quedes en tu casa, vente a la iglesia, vamos juntos a crecer fuertes en el nombre del Señor. Ahora, estamos muy contentos de que usted esté hoy con nosotros para conocer más acerca de la iglesia en el camino. Esta clase de membresía es la introducción básica a la familia de la iglesia en el camino. Debido al hecho de que tenemos personas que tienen distintos trasfondos eclesiásticos, esta clase fue diseñada para explicar claramente quién somos y por qué hacemos lo que hacemos como iglesia. Cuando usted viene a nuestra iglesia, usted ve lo que hacemos. Lo que tal vez usted no ve es por qué hacemos lo que hacemos. Y eso es lo que vamos a estar explicando en estos cursillos también. El por qué hacemos las cosas, porque todo lo que hacemos tiene un propósito. Y queremos que usted esté apercibido del porqué de todo lo que hacemos. Porque si usted sabe por qué lo estamos haciendo, entonces no vas a cuestionarlo. Cuando usted sabe por qué hacemos las cosas, entonces vas a respaldar, vas a orar y vas a echarnos la mano para avanzar hacia adelante, porque sabes exactamente el por qué estamos haciendo las cosas. Ahora, comencemos con nuestra premisa de esta clase. La premisa para este cursillo es de que todo creyente debe ser miembro de la familia de Dios. Llena el espacio. Todo creyente debe ser miembro de la familia de Dios. Quiero que vean conmigo Efesios, el capítulo 2 y el versículo 12 al 13 y luego el versículo 19. Dice la Escritura: en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿En qué tiempo? Bueno, esto es antes de conocer a Cristo, obviamente, cuando eras una persona que andaba en el mundo, una persona que no conocía a Dios, vivía lejos de Dios. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos ¿qué? Cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Y ahora note: así que ya no sois ¿qué? Extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así es. Ahora, la Biblia claramente establece que antes de ser creyentes estábamos lejos de Dios y de sus promesas, ¿sí? Estábamos lejos de Dios y estábamos lejos de sus promesas. Pero una vez que recibimos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, nos acercamos a Dios y podemos apropiarnos ahora de sus ¿qué? Promesas. Estábamos lejos, no conocíamos sus promesas, ahora estamos cerca y podemos apropiarnos de las promesas de Dios. Escuche, una vez que recibimos al Señor, esto sucede. Y como resultado de esta cercanía, llegamos a ser parte de la familia de Dios, es decir, su iglesia. La iglesia es la familia de Dios. Y la iglesia es
una familia espiritual. ¿Está conmigo? Cuando usted viene a Cristo, usted ya se convierte en un miembro de la familia de Dios. Ahora, escúcheme, tú tendrás 3 familias en tu vida. Yo no sé si sabías, pero tienes 3 familias. ¿Es cierto? De acuerdo a la Biblia es así. Primero tienes la familia en la cual tú naciste. Después tienes la familia que tú formaste al casarte y tener hijos. Y después tienes la familia de Dios a la cual tienes que comprometerte. Tienes 3 familias. Cada una de ellas aporta cosas buenas y cosas malas. Cada una de ellas forma nuestra vida. Cada una de nuestras familias viene a forjar algo en nuestra vida. Es verdad. Y tenemos nosotros que estar conscientes que la iglesia es una familia. Por eso hablamos de la familia, y no es un término de cariño, es una verdad. Hemos leído que cuando nosotros venimos a Cristo somos parte de la familia de Dios. No es una cuestión que Dios dice, ay, qué bonito, mira, se parecen a una linda familia. No nos parecemos, somos la familia de Dios. Ahora, quiero que sepa usted que estamos hablando de la familia de Dios porque todos tenemos que estar conscientes de que a pesar de que todos pertenecemos a esta gran familia de Dios, también tienes tú que comprometerte a esta familia porque hay dos definiciones en la Biblia sobre la iglesia. Una tiene que ver con la iglesia global, ¿sí? La iglesia global es todo creyente que en toda la historia del cristianismo ha recibido a Cristo es parte de la iglesia, ¿sí? Algunos aún los que ya han muerto en el Señor siguen siendo parte de la iglesia global. Podemos decir la iglesia, iba a decir la iglesia universal, pero usted va a pensar que es para de sufrir. No, esa no es. La iglesia universal, ¿sí? Es la iglesia global. Estoy hablando de todos aquellos que han recibido a Cristo, pero también hay la iglesia local. La iglesia local es la iglesia donde nos reunimos y compartimos nosotros ciertas características. Solamente 4 veces en la Biblia se utiliza la palabra iglesia para definir en cuestión global lo que es. Solamente 4. El resto tiene que ver con una iglesia local. Cuando la Biblia usa la palabra iglesia, está hablando de una iglesia local. Aleluya. Y Dios quiere que te comprometas a una iglesia local. Digo comprometerte porque aunque es cierto que somos parte de esta iglesia global, sí tenemos que comprometernos a una que es local. Así como al nacer todos llegamos a ser miembros de la raza humana, también necesitamos ser miembros de una familia en particular. Yo soy de la familia Nuño. Y usted tiene su apellido que lo identifica a usted como parte de esa familia. Pero todos somos parte de la raza humana, ¿sí? Todos somos parte de la iglesia global, pero también tenemos que decidir ser parte de una iglesia local. Hoy en día existe una falta de compromiso a la iglesia local. Y esto no es bueno, porque debilita a la iglesia, debilita a los creyentes y debilita la misión de Dios de alcanzar al mundo para Cristo. Hoy en día, por causa de que, para los que nacen en el Señor en la iglesia, por ejemplo, los que nacen aquí en la iglesia en el camino, es todo lo que conocen es la iglesia en el camino. Pero hay personas que han aceptado a Cristo por medio de la radio, la televisión, o tal vez han ido a alguna cruzada o algún evento evangelístico y han recibido a Cristo Jesús ahí, y después tienen que buscar una iglesia a la cual pertenecer. Y muchas veces lo que sucede, como sucedió en el caso de mi madre, fue de que ella se convirtió en una cristiana que andaba de iglesia en iglesia. Era una cristiana saltarín. Sí.
Y como ella era era una cristiana saltarina, me convirtió a mí también en eso. Entonces yo conozco todas las iglesias en Los Ángeles. Porque después de un rato vas de aquí para allá. Pero noten que esto no es bueno. Yo sé que mi madre era atraída por cierto predicador o cierto artista o lo que sea, se iba porque le invitaban, en fin. Pero lo que sucedió fue de que no teníamos una iglesia local donde éramos cuidados y pastoreados apropiadamente. Y donde pudiéramos servir con nuestros talentos y dones y habilidades. Y lo que sucede es que cuando tú andas de saltarín, como anduvimos en otro tiempo atrás, no te conectas nunca. Por muchos años yo no conocí un pastor. Conocí pastores, pero no tenía un pastor personal. Y esto afectó mi vida espiritual profundamente. Andar de saltarín no es bueno. No es bueno para el individuo y tampoco es bueno para el cuerpo de Cristo. No es bueno para el reino. Tenemos que decidir ser parte oficial de una iglesia. Fue hasta que decidimos ser parte de una iglesia local que Dios comenzó a mostrarme su voluntad en mi vida. Fue hasta que decidí hacer una iglesia, mi iglesia, y ya dejar de andar de saltarín y comprometerme a esta iglesia, que Dios pudo hablarme acerca del llamado que tenía sobre mi vida. Fue hasta que dejé de andar de saltarín que Dios pudo en verdad comenzar a usar mi vida. ¿Por qué? Porque no puede alguien funcionar aparte de la iglesia local. Es la iglesia la razón o el motivo, o más bien dicho, el motor que Dios utiliza para avanzar su obra. No hay llaneros solitarios en el reino de Dios. Cuando alguien quiere ser un llanero solitario, se mete en problemas. Y créame, yo ya he visto... se meten en líos teológicos, se meten en líos filosóficos, se meten en líos sociológicos y aún físicos. Tienes que ser pastoreado por alguien. Tienes que aprender de alguien para poder avanzar. Y fue hasta que eso sucedió que, escúchenme, mi vida emocional comenzó a equilibrarse. Antes de esto conocía un evangelio de mucho entusiasmo, pero de muy poco fundamento. Y hay mucho entusiasmo que puedes encontrar en muchos lugares, pero si quieres crecer, necesitas fundamentarte, arraigarte en una iglesia local. ¿Está conmigo? Espero que aprovechen mi experiencia y ustedes puedan solidificarse en una iglesia, porque ahí está la respuesta hacia nuestras necesidades para poder crecer en el Señor Jesucristo. Ahora, nada significativo en la vida se logra sin compromiso. Nada. Matrimonios sólidos requieren compromiso. Las mejores corporaciones y compañías son aquellas que tienen menos reemplazos de empleos, es decir, donde hay mayor compromiso, hay mayor éxito. Donde existe una actitud vacilante o falta de compromiso, no puede haber fuerza, solidez o madurez. El estudiante no podrá obtener un título sin comprometerse a estudiar. El atleta no ganará ninguna carrera si no está comprometido a entrenar. El profesional no podrá tener éxito en su empresa sin compromiso. Sin un compromiso a la iglesia local, usted no podrá crecer y madurar, no podrá servir eficazmente y no podrá ser usado por Dios. En tiempos antaños se acostumbraba
a que cuando alguien iba a otro país o se mudaba a otra ciudad, el pastor les escribía una carta de recomendación. Y esta carta la llevaban al próximo pastor. ¿Saben por qué? Porque ese pastor no lo conocía. Y él quería saber si esta persona era una persona creyente y quería saber si era una persona sólida, balanceada, para poder entonces integrarla dentro de la vida de su congregación. Si usted no es parte y no tienes a nadie que te pueda dar una carta de recomendación, entonces quiero decirte, eres un saltarín. Y necesitas solidificarte en una iglesia local. Aleluya. Por esta razón, la meta de este cursillo es de que llegues a comprometerte a la familia de la iglesia en el camino. Es lo que queremos, que te comprometas a la familia de la iglesia en el camino. De hecho, llena el espacio ahí, que llegues a comprometerte a la familia de la iglesia en el camino. Ahora, ¿qué hace de la iglesia en el camino una familia? Bueno, mi experiencia ha sido que cada familia tiene ciertos rasgos, ciertas características que hacen de esa familia una familia singular. Comparten una historia, una visión, valores centrales, etcétera, etcétera. De la misma manera, la iglesia en el camino tiene ciertas características que la hacen una iglesia singular. Y la primera de estas características es nuestra historia, ¿sí? Nuestra historia. Ahora, ustedes tienen ahí un relato de la historia de la iglesia en el camino. Ustedes lo pueden leer, no lo voy a leer. Yo les voy a dar mi relato. ¿Está bien? La iglesia en el camino comenzó hace muchos años atrás. Conozco bien la historia porque conozco la trayectoria de todo lo que ha sucedido a través de los años en esta iglesia. Yo nunca imaginé que Dios iba a traerme a ser parte de esta iglesia. Pero yo creo que todo ese tiempo que yo pasé fue preparación para venir a la iglesia en el camino. Lo creo ahora firmemente porque creo desde que el día que llegué que esta era la iglesia donde debería de estar. Eso es muy extraño, porque a pesar de que he predicado en una gran cantidad de lugares, nunca había sentido eso. Y nunca había sentido yo la unción de Dios en este púlpito como lo sentí aquí. Fue lo primero que le dije a mi esposa cuando yo llegué. Ni siquiera era pastor interino en aquel entonces, simplemente era yo parte de un equipo de nuestro distrito que fue enviado en ese periodo de tiempo de transición. Pero ahí sentí yo la presencia de Dios de una forma singular, muy impactante. Y yo creo que Dios tenía un plan para mi vida y tenía un plan para la iglesia también. Jack Hayford es conocido como el fundador de Church on the Way, pero no es el fundador de la iglesia. La verdad es de que la iglesia fue establecida, creo que en 1926 o algo así. Y algunos de los profesores, o más bien de los pastores que estuvieron aquí, llegaron a ser grandes hombres de Dios y grandes maestros que han enseñado en Life Bible College en preparar a grandes hombres y mujeres en el ministerio. Hay algo muy especial sobre este lugar. Y no lo digo esto porque estoy aquí, digo esto porque es una verdad. Hay una unción muy particular que Dios ha colocado en este lugar. Y usted va a leer ahí en esa reseña histórica de Jack Hayford, que llegó aquí también como un pastor interino, pensando que iba de paso y de repente Dios le dice que se quede. Y cuando está ahí pastoreando esta iglesia de 25 personas, cuando él comenzó a pastorearlas, y Dios puso en su corazón que se quedara aquí, no porque no tenía otros lugares donde ir. El hombre le habían dado un montón de ofrecimientos en otros lugares, pero Dios le dijo que se quedara en este lugar. Y un día, lo he escuchado a él mismo relatar esta historia, donde él, terminando su mensaje una tarde, salió para
cerrar todo e irse. Y cuando entró al santuario, él vio una especie de neblina que había llenado todo el lugar. No era un día de neblado, pero vio esta neblina que era casi como un brillo que no venía de la luz de la calle por las ventanas, sino que emanaba de otra fuente. Y él, al ver esto, reconoció que era la gloria de Dios. Sabemos nosotros que la gloria chiquina descendía en el lugar santísimo cuando el sacerdote entraba para ofrecer sacrificios para la expiación del pecado de todo el pueblo. Y Dios descendía en forma de una nube sobre ese lugar. Y la gloria de Dios era tan poderosa que el sacerdote tenía que entrar ahí puro, limpio, para poder sobrevivir esa experiencia. Pero Dios le concedió a Jack ver esto en forma física. Llenó la capilla totalmente. En aquel entonces era solo la capilla, que era la Church on the Way. No existía ni el East Campus ni el West Campus, solamente era la capilla. Y Dios llenó ese lugar. Y él escuchó esas palabras en su corazón: yo he decidido morar en este lugar. Y yo creo que esa promesa ha sido trasladada a esta congregación por causa de la conexión familiar que tenemos con Church on the Way. Yo creo que esta unción reposa sobre la iglesia en el camino. Creo que es la razón de su crecimiento. Creo que es la razón principal que atrae a miles de personas. Más allá de las cosas fantásticas que se hacen aquí, es la gloria de Dios. Parte de lo que nos hace a nosotros familia es escuchar a nuestros abuelos hablar de sus tiempos. Es escuchar sus experiencias. Parte de lo que nos conecta a nuestras familias terrenales es conocer a los tíos, a los primos, es saber las historias, es lo que nos hace únicos. Y lo que espiritualmente nos hace únicos a nosotros es la historia de la obra de Dios en este lugar. Que no creo que comenzó con Jack, comenzó desde el principio, pero que fue manifestada en él. Y que no terminó ahí, sino que sigue siendo algo real para todos aquellos que se abren a la posibilidad de que la gloria de Dios pueda también venir a su vida. No es solamente una casualidad, ni es algo especial en la vida de Jack. Yo no creo que él pensaría que él es tan especial para que eso se manifestara en él, sino que se manifestó en él para que fuera un testimonio para todos nosotros el día de hoy. De que esto no fue solamente para él, es para mí, y es para ti, y es para la iglesia. La gloria de Dios en este lugar. Y se siente, se percibe, es algo glorioso. Y yo creo que eso es lo que nos hace únicos, parte de nuestro ADN, de lo que está dentro de nosotros. Tal vez alguno dice, bueno, pastor, ¿y tú viniste de otro lugar? No. Yo creo que soy parte de la iglesia cuadrangular. Y esa fue en mi familia siempre. Y yo creo que Dios continuará a derramar de su gloria. Lo creí desde el primer día, lo siento ahora todavía mucho más fuerte. Si usted cree que lo que sucedió fue algo determinante, no es así. Yo no puedo explicarle por qué la iglesia tuvo que atravesar ese proceso. Lo que sí puedo decirle es que Dios tiene un gran futuro para la iglesia en el camino. Iba a hablarles un poquito más, pero creo que es suficiente decir que el corazón de Dios hacia el pueblo hispano en esta iglesia siempre ha sido fuerte. No comenzó con Jaime, ya había otra congregación anterior a Jaime, que comenzó Lorenzo Edwards,
en los años 80. Esa congregación también creció. Pero por otra vez cuestiones que yo desconozco, ellos salieron de los contornos de esos edificios, pero aún existe esa iglesia y aún sigue avanzando el Evangelio. Después hubo un periodo de tiempo de una transición de varios años y después viene Scott Bauer, que reemplaza a Jack como pastor principal de la iglesia. Y Scott dura 5 años en la iglesia y el Señor decidió llevárselo y ahora está en la presencia del Señor. No sabemos por qué, pero así fue. Y había pláticas con Jaime durante ese periodo de tiempo de comenzar otra vez una iglesia hispana, porque Scott había escuchado a Dios en esa esquina hablándole. Y vio él a mucha gente caminando hispana y Dios habló a su corazón. Y le dijo: Señor, mira tanta gente, ojalá alguien los alcance. Y el Señor le dice: tú los tienes que alcanzar. Y la razón por la cual ellos no conocen a Cristo es porque no les has abierto la puerta. Y fue Scott quien abrió las puertas para que comenzara de nuevo lo que ahora conocemos como la Iglesia en el Camino. Dios usó a Jaime en forma increíble. Amamos mucho a Jaime. Jaime ofició nuestra boda. Lo apreciamos mucho. Otra vez, desconozco las razones y motivos de las cosas sucedidas, pero lo que sí sé es de que ese Espíritu de Dios que comenzó la obra aquí no era solamente para el anglosajón, sino que era la unción de Dios para toda la ciudad de Los Ángeles, y que pudiéramos alcanzarlos en los diferentes lenguajes que se hablan en toda la ciudad. Yo quiero impresionarles a ustedes que Dios está en esto, que esta no es la obra de un hombre, que no la comenzó un hombre y no la termina un hombre. Dios la comienza y seguirá hasta que Dios quiera. Bendito el nombre del Señor. Amén. Bueno, se me acabó el tiempo. Nos vemos la próxima. Cierre sus ojos. Señor, gracias por este tiempo juntos. Te pedimos que hoy nos bendigas y que nos ayudes a poder seguir creciendo en ti, a crecer fuertes, que seamos la clase de creyentes, Señor, que tú deseas que seamos. Si hay aquí alguna persona que no conoce a Cristo y hoy has escuchado acerca de ser parte de la familia de Dios, tú puedes llegar a ser parte de la familia de Dios al recibir a Jesús como tu Salvador personal. Si nunca lo has hecho, hoy mismo lo puedes hacer. De hecho, quiero hacer esta oración. Si alguien hoy dice: yo quiero ser parte de esa familia, yo quiero ser parte de todo esto que Dios está haciendo, yo quiero conocer también la gloria de Dios. Si tú lo quieres, haz esta oración. Todos repitiendo después de mí: Padre Celestial, me acerco a ti tal y como soy. Reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. De hoy en adelante voy a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén.